cómo concluye la palabra que Dios nos dio para este encuentro en Isaías 54. Dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Dice luego la palabra, he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que seca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¡Wow! Señor, qué increíble conclusión la de este pasaje. Qué increíble, Señor, lo que nos hablaste. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser esas personas oidoras, Padre, y hacedoras de tu palabra. Que estos 3 días no solo sean un encuentro más, Señor. Que estos tiempos, Señor, no los recordemos solo por el abundante calor que hubo, sino que tu presencia, Señor, nos ayude a comprender que traes algo poderoso para nuestras vidas en este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Amén. Lo que yo puedo leer, extractar de estos pasajes que acabamos de leer, con lo que concluye el capítulo 54 del libro de Isaías, es un respaldo de Dios para nosotros increíble. Tal vez no podemos comprender lo que significa respaldo, pero lo que dice Dios acá es que nos va a quitar todo estorbo de nuestra vida para ver un crecimiento sin límites. Extiéndete. Dígale a la persona que está a su lado, extiéndete. Que sea un tiempo de verdad extendernos. No extendernos en la pereza, sino extendernos en el propósito. Y yo le decía al Señor, bueno, ¿cómo poder lograr este tipo de respaldo? Porque a veces como que uno se esmera, uno lucha, pero se da cuenta que va como de tumbo en tumbo, luchando, pero no alcanza este tipo de respaldo. Yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo hacer para encontrar este tipo de respaldo? El que dice en Isaías 54, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Se levantará cualquier lengua y yo lo condenaré. Imagínate. Esta es la herencia de los hijos de Jehová y tu salvación de él vendrá. Es una palabra tremenda y Dios me hablaba de unos 2 capítulos de la Biblia que me impactaron muchísimo, que no fueron sacados a ver qué les doy, sino de lo que él tenía para nosotros. ¿En qué presencia estoy? Le puse como título a esta predicación. ¿En qué presencia estoy? Y el Señor me daba 4 secretos en la vida de este profeta hermoso que está en Primera de Reyes, capítulo 17, y en el versículo 3 al 7. Y dice la palabra, y vino a él palabra de Jehová, diciendo,
apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Es un pasaje inquietante. Estamos hablando del profeta Elías. Se habla de este profeta mucho en todas las iglesias, pero cuando uno comienza a leer la vida de este hombre, muestra 4 cosas impactantes que si tú y yo las lográramos atrapar para nuestra vida, serían vidas muy emocionantes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Elías era un profeta y vino un tiempo donde subió al reino uno de los peores reyes que se haya levantado en el pueblo de Israel, el rey Acab, el esposo de Jezabel. Era una combinación malévola y perversa. Así que el Señor envía un juicio a este pueblo y les dice, ve y dales una palabra, no va a volver a llover, se va a secar todo, van a aguantar hambre, todo lo que puedan, porque ha venido el pecado sobre Israel. Así que este hombre, Elías, obedientemente viene y lanza la palabra. No va a volver a llover. Entonces Dios le dice a Elías, huye, corre, escóndete, vete al arroyo y vive ahí. Y comienza a decirle el Señor, van a ir unos cuervos y te van a dar pan y carne para que te sostengan. A mí me impactó, de verdad me impactó muchísimo eso. Luego más adelante en el versículo 8 al 10 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Saben que cuando uno comienza a mirar, la primera cosa que yo veía en este hombre era una obediencia absoluta, una obediencia sin precedentes? ¿Cómo nos cuesta obedecer? Yo creo que una de las cosas más difíciles para un cristiano es obedecer lo que Dios le dice. Pero si su mamá le manda, tampoco la obedece. Pero si su líder le manda, tampoco lo obedece. Pero si su jefe lo manda, lo obedece a medias. Nos cuesta un montón la obediencia. Mi mamá tenía un dicho que nos decía a cada rato. Creo que una de las frases que me retumban en mi cabeza de mi mamá era, mija, obedezca. Si usted se equivoca por obedecerme a mí, yo soy la que me equivoco. Pero si usted se equivoca por no obedecerme, le caigo con un palo encima. Entonces yo prefería que mi mamá se equivocara. Pues hacía caso, hacía regañadientes. Pero yo miraba en toda la parte de la Biblia que muchos hombres y muchas mujeres de la Biblia obedecieron. Por ejemplo,
Se me venía a la mente Abraham cuando fue a llevar a su hijo al monte Moría para que lo... Él agarró a su hijito y se lo llevó, obedeció. Y después yo comencé a pensar y me acuerdo que Moisés golpeó una roca, una piedra, era como una montaña, me imagino yo, para que saliera agua de la roca. No era una piedra chiquita, era una piedra enorme. Y golpeó y se abrió un manantial para que el pueblo tomara agua. O sea, son obediencias locas. ¿Viste? Te dicen, golpea. Las parteras, antes de que naciera Moisés, le dice el faraón, todo varón que nazca lo matan. Y ellas obedecieron a Dios, porque Dios les dijo, no maten a Moisés, y no lo mataron, obedecieron. Y tú comienzas a mirar y hay un montón de gente. Rahab, la ramera, escondió 2 espías y se salvó por eso y salvó toda su casa. Y tú ves un montón de gente que hizo caso. José no abandonó a María porque tendría que haberla abandonado porque estaba embarazada de otro hombre. Abro y cierro comillas. Pero él obedeció y no la abandonó. Pero si tú lees, son obediencias cuerdas. Pero a este hombre en particular, a Elías, Dios le dice, vete y vive en un arroyo. Y allá te voy a mandar pan y carne. Y este hombre no cuestionó. Pero, ¿qué te pasa? ¿A dónde me vas a mandar? ¿A un arroyo? ¿Cómo sería si a ti te dijeran que fueras a vivir a un arroyo? Con tu camita mullidita, con ese colchón que hay ahora de moda, que es muy, muy rico, muy suavecito. Si Dios te dijera, ve a vivir a un arroyo, ¿irías? No me respondas. Porque estoy segura que porque estamos en un encuentro cargados de unción, me dirías que sí, pero en la vida real no. Este hombre se levantó y se fue a vivir a un arroyo, a comer de lo que vinieran a traerle los cuervos. Es una historia un poquito descabellada. Pero luego tú lees y le dice, cuando se seca el arroyo, porque él dio una palabra profética y la palabra profética se cumplió. Dejó de llover, así que se secó el arroyo. Como no había más agua, Dios le dice, levántate y vete a Sarepta, que he dado una orden a una viuda que no tenía ni dónde caerse muerta para que te mantenga. Pero lo más gracioso de esto es que él se levanta y se va. Fuerte la cosa. Una obediencia absoluta. Una obediencia absoluta. Yo quisiera como que nosotros no entráramos tanto como en conjeturas, sino que entendiéramos la verdad de la palabra. Yo me podría quedar aquí y decirte un montón de cosas, pero realmente el mensaje para este punto es una obediencia absoluta. Por descabellada que parezca, si Dios a ti te habla a través de la palabra, te da una palabra profética y te dice y te da un mandamiento y te da una promesa y junto a esa promesa un mandamiento, mi orden, mi mensaje, mi consejo hoy es obedece. ¿Sabes cuántas cosas te ha hablado Dios el jueves? ¿Cuántas cosas te ha dicho Dios ayer? ¿Y cuántas cosas te ha enseñado Dios hoy? Obedece. Dile a la persona que está a su lado, obedece. Obedece. Es lo que
Dios me decía una obediencia absoluta. Pero escúchame, la obediencia trae el respaldo de Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren el respaldo de Dios? Es lindo tener el respaldo de Dios. Hasta chamulla uno con el respaldo de Dios. O sea, te da estatus. Es lindo tener el respaldo de Dios. Y obedecer trae el respaldo de Dios. Ponga su manito en su corazón y dígale hoy a Dios: Señor, ayúdame a obedecer. Necesito aprender a obedecer. Viene la segunda cosa. ¿Sabes que nosotros, los cristianos, los líderes, entre más arriba estamos, más chamulleros somos? Más nos gusta hablar, más nos gusta alardear. Entre más grandes somos, entre más títulos tenemos, más nos gusta mostrar. Pero yo aprendía con este hombre que yo tengo que asegurarme de hablar lo que Él quiere que yo hable. Y estoy muy segura que Dios me dijo esta frase clara, porque hoy cuando escuché al pastor Gustavo hablando, él estaba hablando exactamente lo mismo. Y yo dije, wow, estamos conectados. Hay un sonido acá que me parece que va a entrar algo en corto, me parece, no sé. Asegurémonos a hablar lo que Dios nos manda a hablar. ¿Sabes que nosotros nos atrevemos a decir que somos líderes? Nos paramos en una célula, incluso a veces nos paramos delante de nuestra mamá o de nuestro jefe y le hablamos como si fuéramos mensajeros de Dios, como grandes, ¿no? Tengo la unción del Espíritu. Dios me habló hoy y nos atrevemos a hablar de tú a tú con una persona que de pronto está por encima de nosotros porque sabemos que tenemos autoridad. Pero ¿qué nos da la autoridad? La palabra de Dios. Y me impacta cómo hay gente que le gusta decir que es líder, pero que no le gusta buscar la presencia de Dios. Sin embargo, se paran frente y da una célula. Sin embargo, se sienta a conversar con un amigo y le da un consejo, sin haber buscado la presencia de Dios. Y ahí es donde nosotros no nos aseguramos, y que es cuando comenzamos a dar consejos mezclados. Una parte de la palabra de Dios y una parte de lo que yo creo que es. Y ahí comenzamos a meter la pata hasta acá. Porque cuando la gente se equivoca por un consejo que tú le diste, él no se equivocó el que dio el consejo. Porque dio un mensaje mezclado. Por eso tú y yo tenemos que buscar el respaldo de Dios. Es lindo cuando nosotros decimos, Dios me respalda, Dios está conmigo, Dios me guarda, tengo la protección de Dios, tengo la unción de Dios, hablo bajo el Espíritu, bajo la influencia del Espíritu Santo. Es lindo decirlo, pero ¿cuándo lo estamos haciendo? A mí me impacta eso. Nos aseguramos de lo que cuando hablamos, decimos lo que Dios quiere que digamos, cuando estamos buscando de Dios. ¿Sabes que en Jeremías capítulo 23, en el versículo 21 y 22, hay un pasaje que a mí personalmente me ha dado mucho miedo siempre? Temor de Dios. Dice la palabra, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrieron.
Dice Jeremías capítulo 23, versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran escuchado mi voz, les hubiera hablado con la verdad y ellos hubieran ido y hubieran hablado a aquellas personas y las hubieran hecho venir de su mal camino, pero no estaban en el secreto con Dios. Asegúrate, dígale a la persona que está a su lado, asegúrate de que cuando tú hablas vas respaldado por la palabra de Dios. Entonces es ahí donde yo pregunto, vamos a hacer una evaluación de 1 a 10 de tu célula, de 1 a 10 de tu ministerio, de 1 a 10 de tu equipo de 12. Vamos a hacer una evaluación chiquitita. La gente que está en tu célula o en tu equipo de 12 o en tu equipo de 144 o en tu equipo, en tu iglesia, pregunto, ¿se desanima? ¿No vuelve? Hay gente que va a tu iglesia y no vuelve. Hay gente que va a tu célula y no vuelve. Hay gente que va a tu célula o a tu iglesia o a tu equipo de 12 y no es sanada y vive con su enfermedad y crece con su enfermedad. Hay gente, ven que ya no me responden. Comenzamos a hacer una evaluación, entonces uno dice, hay gente que está en la iglesia y no es restaurada y vive en la iglesia 1 año, 2 años y su vida no se restaura. Y bueno, comenzamos a hacer esa evaluación. Hay gente dentro de tu célula que sigue atada al pecado o sigue atada al vicio o sigue atada a alguna situación sentimental, emocional. Y bueno, comenzamos a hacer esa pequeña evaluación y ahí es donde yo digo, me tengo que asegurar de que lo que yo hablo venga de parte de Dios, porque si no está pasando nada de lo que Dios quiere que suceda en mi célula o en mi equipo de 12, o que no está pasando nada de lo que Dios quiere que suceda en el lugar donde yo estoy predicando, no estoy teniendo el respaldo de Dios. Pregunto una vez más, ¿a cuánto les gustaría tener el respaldo de Dios? Amén. Tenemos que asegurarnos de que todo lo que hablamos viene de parte de Dios, porque cuando Él habla, se cumple. Cuando Él profetiza, se cumple. Este hombre Elías dio una palabra profética, no va a volver a llover. ¿Sabe cuánto tiempo no llovió? 3 años y medio. ¿Sabe cuándo volvió a llover? Cuando él dio la palabra profética, va a llover. Y ahí volvió a llover. Aguantaron hambre, se secaron los ríos, se secaron los arroyos, se secaron los estanques. La tierra no dio más su provisión. Los animales comenzaron a morir de sed y la gente comenzó a morir de hambre porque Elías no habló y dijo que lloviera. Wow, es una cosa impresionante. Mira lo que dice en Primera de Reyes 17:14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó después de esa palabra profética? Dice en el verso 15, la viuda fue e hizo lo que Elías le habló y le había ordenado,
y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja, ni el aceite escaseó de la jarra, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Elías. Esta mujer viuda a la cual le habían dado la orden de mantener a Elías no tenía sino un poquito de aceite y un poquito de harina para hacer una pequeña torta y comérsela con su hijo, porque no había más, ni siquiera agua había. Como hoy que no hay agua, ¿viste? Solo calor. Pero me impactó un montón. Este hombre le dice: haz de comer, haz esa torta, tráemela y no te preocupes, porque la harina no se va a acabar y el aceite no se va a escasear hasta que vuelva a llover sobre la tierra. ¿Y cuánto tiempo duró ese aceite y esa harina? 3 años y medio. Una palabra profética de un hombre que tenía el respaldo de Dios. Y yo cómo anhelaría que tú y yo entendiéramos esto, que tú y yo pudiéramos salir de nuestra zona de confort, que tú y yo pudiéramos entender que Dios tiene algo más para nosotros, que tú y yo pudiéramos comprender que no somos ese tipo de gente común y corriente, porque cuando tú eres un líder o una líder, ya no eres parte del común denominador de la gente que nace, crece, se reproduce y se muere. Tú naciste para un propósito mayor y Dios quiere hoy darte tu respaldo. Pero para eso tenemos que asegurarnos que cuando yo hable, no hable de mi propia cuenta. Que cuando yo me siente con un muchacho, una discípula, a darle un consejo, no hable lo que a mí me parezca que es, porque ahí es donde estamos fallando. Si tú no has estado en el secreto con Dios, oye, no des el consejo, mándaselo a uno que sí ore. Dile a tu pastor que te ayude o a tu líder más arriba que te ayude. Pero si tú no has estado en el secreto con Dios y no sabes qué decirle a esa persona, no le digas nada. No pecas si tú no hablas, pero pecas cuando tú hablas y dices algo que no viene de parte de Dios, por lindo que sea, por bonito que sea. No puedes decir lo que tú crees que deberías, porque a veces cuando damos nuestros consejos o cuando predicamos sin haber estado en el secreto con Dios, mezclamos, va un mensaje mezclado con queja. La situación del país, tu temor siendo predicado a la gente, va mezclada la palabra de Dios con tus emociones revueltas. Por eso no podemos ser irresponsables. ¿Quieres el respaldo de Dios? ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios? Amén. Entonces es fácil. 1, voy a obedecer lo que Dios me dice. 2, me voy a asegurar de que lo que hable no sea mío. Si no tengo nada que decir, voy a dejar que Dios me hable. Amén. 3, usa la presencia de Dios legítimamente. ¿Qué? La pastora viene como enredada en esta prédica. Mira lo que dice Primera de Reyes 18:17. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la casa, de la mesa de Jezabel. A veces tenemos la presencia de Dios y la usamos única y exclusivamente para entrar y pedir para nosotros.
Señor, ayúdame a mí. Padre, ayúdame a conseguir el trabajo que necesito. Espíritu Santo, sáname a mí. Ayúdame, Espíritu de Dios, con mis hijos. Ayúdame, Espíritu Santo, con mi mamá. Cambia, por favor, este estorbo que tengo de marido. Ayúdame, Espíritu Santo. Y comenzamos a orar y usamos la presencia de Dios solamente, exclusivamente para nuestro beneficio. Cuando tú y yo tenemos una responsabilidad, somos líderes, detrás de nosotros viene una comunidad de hombres y mujeres hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Anhelan que cuando lleguen a su célula puedan recibir una palabra de consuelo, un descanso para su vida trajinada. Necesitan una palabra de Dios. Y tú en tu devocional orando, Señor, por favor, ayúdame a mí. Tú tienes que usar la presencia de Dios para lo que es la presencia de Dios. La intercesión es la primera barrera que tenemos para defender a nuestros discípulos. Cuando entramos a orar, no solamente vamos a pedir, Señor, dame más plata, ayúdame, Espíritu Santo, con mis deudas. Vamos a orar y bueno, puede que ores por tus cosas, pero no puedes orar solo por eso. Es la primera barrera, la intercesión. La intercesión pone un shamar, un cerco de protección alrededor de tus discípulos, de tu familia, de tu iglesia, de tu trabajo. Si tú vas a la presencia de Dios solo a pedir por ti, estás siendo negligente y no usas la presencia de Dios legítimamente. ¿Para qué Dios te hizo líder? ¿Para qué gastaste 12,000 pesos de tu bolsillo? Hubieras comprado helado con este calor, pero te sacaste 12,000 pesos tuyos, 12,000 de tu esposa, 12,000 de tu hijo. Te viniste para acá a aguantar calor, a no tomar agua porque parece que aquí tampoco hay agua. Santo. ¿A qué viniste? Somos líderes. Dígalo conmigo, somos líderes. Tenemos una responsabilidad. Más que orar y decirle, Señor, ayúdame a secarme las lágrimas. No, tú estás usando la presencia de Dios para algo más grande. Más grande. Tu célula es más grande. Yo no les había contado, pero el viernes que el pastor nos habló acerca en el entrenamiento vía Zoom, yo puse una historia en las redes sociales y puse la verdad sobre las células. ¿Cuántos vieron esa charla que nos dio el pastor el viernes pasado? A ver, ¿quién estuvo? Wow, ¿quién estuvo? ¿No estuvieron? Bueno, estuvimos en una súper charla. Y la pastora Johanna me escribió y me dijo, Pastora Linda, ¿esa charla la puedo escuchar? Y yo dije, como para que hubiéramos dicho algo malo, ¿no? Entonces le digo, claro, pastora, y se la mandé, quedó grabada. Al siguiente día, mis ex discípulos de Bogotá comenzaron a enviarme, pastora, estamos escuchando la charla que el pastor dio de la verdad sobre las células. Oye, ¿en qué momento esa charla se convirtió en viral? Todas las misiones carismáticas del mundo escucharon esa prédica. ¿Sabes qué dice esa prédica? Tu célula es la plataforma para tu ministerio. Tu célula es la apertura de la próxima iglesia. Tu célula es el lugar donde Dios te usa. En tu célula son sanados los enfermos. En tu célula se levantan los paralíticos. En tu célula se va la esterilidad. En tu célula es donde Dios te va a usar. ¿Quiénes tienen célula aquí?
En nuestra célula es donde detenemos el pecado. Por eso, cuando se encuentra Elías con el rey Acab, el maldadoso, el rey que había llevado al pueblo de Israel a lo malo, lo confronta el rey a Elías y le dice: usted fue el que mandó que no lloviera, usted turbó a Israel. Y a veces nosotros en nuestras células no hablamos de pecado porque es que se nos ponen bravos, se nos enojan los discípulos. Entonces como que le ponemos pañitos de agua tibia al pecado para que mis discípulos no se vayan. ¿Sabes qué hizo Elías? Elías dijo: yo no he turbado a Israel. Yo traje una palabra profética, fruto de que usted turbó a Israel, porque trajo imágenes de acera, porque levantó un pueblo malo, un pueblo corrupto. Por eso está así Israel. No permitió que este hombre lo intimidara porque era el rey. Le habló con justicia y le habló claro. Tú y yo tenemos que aprender a hablar de pecado en nuestras células. Porque si yo dejo que todos mis discípulos que estén en la célula hagan lo que se les dé la gana, ¿para qué van a la célula? Es mejor que vayan a un boliche, es más divertido. Pero si tú los dejas ir a una célula y salen igual de corruptos, ¿para qué van a una célula? No digo que agarres un garrote y les des con el garrote. Hablo de que les enseñes, los lleves a que ellos conozcan la palabra de Dios y se aparten del pecado. Apartándose del pecado se apartan de las enfermedades. Apartándose del pecado se apartan del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es como que tú puedas entender que ahí en esa célula que Dios te permitió abrir o que vas a abrir próximamente, Dios va a sanar a los enfermos. Y Dios te va a usar a ti, no a tu mamá. Tu mamá tiene otra célula. Dios te va a usar a ti. No, pero es que yo ya estoy muy joven para que Dios me use. No, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú vas a ser ejemplo para otros jóvenes. No, pero es que yo ya estoy muy viejo. ¿Quién dijo que uno está viejo para hacer cosas buenas? ¿Quién dijo que uno está viejo para... Si uno está viejo, mejor, porque tiene más experiencia, sabe más y puede orientar a la gente de una manera mejor. Para eso es la vejez. Si estás viejo, amén. El poquito tiempo que te queda lo vas a invertir bien invertido en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Si la gente va a tu célula y sigue pecando, esa persona un día va a morir y va a morir en el pecado. Y cuando llegue al cielo o a donde vaya a ir, le van a preguntar y él va a decir: yo fui a una célula, pero nunca jamás me hablaron de que dejara de pecar. No puede ser. Ahora, ¿cuándo yo no hablo de pecado? Cuando yo estoy en pecado. Si yo soy liviano en mi vida, soy liviano con mis prédicas. Si yo no estoy convencido de justicia, de pecado y de juicio, no puedo hablar de justicia, pecado y juicio en mis células. Entonces evaluémonos. Evaluemos nuestra vida espiritual, evaluemos nuestra célula, evaluemos nuestro liderazgo. Si en este momento soy una persona liviana, no voy a ser más una persona liviana. ¿Cuántos dicen amén a eso? No quiero ser más liviano. Y lo cuarto, lo último, el verdadero secreto. ¿Cómo hago yo para tener el respaldo de Dios?
¿Qué es lo que necesito hacer para tener el respaldo de Dios? Una cosa sencilla, Primera de Reyes 17, 1, versículo 3 y versículo 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Versículo 18 del capítulo, versículo 15 del capítulo 18. Y les dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Es algo tan sencillo que parece chistoso de lo sencillo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Te imaginas por un segundo? Cierra tus ojos, un segundo, solamente un segundo. Imagínate por un momento que tú vas caminando hacia la derecha y Jehová va contigo. Imagínate por un segundo que tú te subes al colectivo y Jehová sube al colectivo contigo. Imagínate por un segundo que tú llegas a tu trabajo y Jehová entra a tu trabajo contigo. Imagínate cuando tú vas a dormir y Jehová duerme contigo. Es un hecho que Jehová está en todas partes. Pregunto, ¿tú vas donde Jehová está? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. No se trata de lo que hace Dios, se trata de lo que yo hago para estar donde Él está. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ese es el verdadero secreto. Tú oras en la mañana, buscas la presencia de Dios, lees su palabra, te arrodillas, lloras, te quebrantas. Dios te da una palabra profética fuerte. Te levantas, sales de tu habitación y la presencia de Jehová sigue caminando contigo. No es que tú sales y llegas a tu trabajo a hacer cualquier cosa, a ser el peor empleado, a ser el más murmurador o la más murmuradora, o la que más pelea en tu casa, o la que grita más, o el que más chismea. No, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Si yo soy consciente de que Dios está conmigo de día y de noche, guardo mis palabras, guardo mis pensamientos, guardo mi corazón para Él. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ese es el secreto real de este hombre de Dios. Y de ahí se desata el resto. La obediencia, la manera de profetizar, la responsabilidad que tenía para hablar. Y ¿sabes qué? En Primera de Reyes 18, 37 dice: respóndeme, Jehová. Este es el resultado de todo su respaldo. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron:
Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Este es el ícono que respalda la vida de Elías. 400 profetas de un Dios que no era Dios, que se apoderaron del pueblo de Israel. Él hizo un holocausto y puso la leña, la vaca, agua, inundó ese lugar para que Dios se llevara todo lo que había allí. Cayó un rayo del cielo, solo imagínelo por un momento, y consumió la vaca, el fuego, consumió la leña, consumió la tierra, consumió el agua, consumió todo lo que había ahí. Y demostró Elías que había un Dios y que Dios es el Dios verdadero. Ese es el respaldo que tú quieres. Pero para llegar allá, vive Jehová en cuya presencia estoy. No digas que eres joven o viejo. Dios está acá. Él tomó una decisión, te va a respaldar. Y si tú haces lo que Dios te está mandando a hacer, el respaldo es tuyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase en pie, vamos a orar. Señor, cuánto anhelamos tu presencia. Señor, cuánto deseamos, Jesús, ver algo sobrenatural en nuestras vidas. Cuánto anhelamos, Señor, que cuando oramos por un enfermo realmente se sane este enfermo. Cuánto anhelamos, Jesús, que cuando nos acercamos a una persona con enfermedades mentales o endemoniado y oramos por él, realmente los demonios salen, realmente la enfermedad se quita, realmente, Señor, sus emociones se equilibran. Cuánto anhelamos ver tu respaldo, Jesús. Cuánto anhelamos que cuando hacemos una palabra profética, soltamos una palabra profética, seamos respaldados por ti, Señor. Pero hoy pedimos perdón. Hoy yo te pido, Jesús, como pastora de este rebaño, perdónanos, Dios. Perdónanos, Espíritu Santo, por no estar en tu secreto. Porque si hubiéramos estado en tu secreto, hubiéramos escuchado tu palabra, tu voz, hubiéramos ido donde el impío y él hubiera venido de su pecado y hubiera retrocedido. Por eso, Espíritu Santo, en nuestras células la gente no sale de los vicios. Por eso no se restauran, porque no estamos en tu secreto, porque no hay tu respaldo. Pero hasta hoy, Jesús, este encuentro de líderes, Señor, fue para marcar un antes y un después. Jesús, viene una gran cosecha. Jesús, viene una gran cosecha.